Entonces vamos a hacer una clase breve de lo que es cardioterapéutica. Y empecemos con la cardiopatía isquémica, ¿no? Donde vamos a manejarlo de dos maneras bien sencillas. La angina estable, paciente que tiene una angina estable, paciente que puede ir a estudios, que tiene sospecha por malestar o a veces dolor, ¿no? De retroesternal, generalmente causado por ejercicio, estrés y que cede con el reposo, ¿no? Entonces eso lo diferencia del síndrome coronario agudo. Y tiene diferentes clases, ¿no? Una clase 1 donde la actividad normal no causa angina, una clase 2 donde hay una ligera limitación, la angina se presenta con ejercicios moderados, una clase 3 marcada limitación, la angina se presenta cuando ya camina con una o dos manzanas, y la clase 4 que es incapacidad de actividad física sin malestar. Generalmente acá las pruebas básicas pasan por la ergometría primero y el ecocardio. Entonces generalmente estos pacientes van primero a una ergometría, es una prueba de esfuerzo, y la ecocardio, ¿no es cierto? Van a su ecocardio. Y dependiendo de estos resultados, los pacientes pueden ir a una prueba de perfusión miocárdica, ¿no? Una prueba de perfusión miocárdica. Pero esta prueba de perfusión, cuando es positiva, entonces se puede decidir si el paciente va a lo que es una tomografía ultrasensible, ¿no? Una tomografía coronaria, una TEN coronaria, que hoy en día nos permite evaluar realmente cuáles son los vasos comprometidos, incluso hasta qué nivel de compromiso tiene. Entonces, si la perfusión nos demostró que había zonas mal perfundidas y el TEN coronario efectivamente demuestra de que es vaso grande, descarta que no sea vaso pequeño, entonces este paciente va a lo que es ya un cateterismo. Generalmente el manejo con estos pacientes va a pasar. Puede ser quirúrgico programado o puede ser un paciente que pueda ir solamente a tratamiento médico. El síndrome coronario agudo básicamente se basa en el paciente que tiene un dolor en reposo progresivo de reciente comienzo, o es un paciente post infarto de miocardio que hace dolor, o angina prismeta, que es básicamente la angina asociada, ¿no? Al frío y a otras circunstancias. Entonces, el paciente puede tener tres tipos, ¿no? De dolor: la angina inestable, ¿no? El infarto de miocardio con ST no elevado, ¿no? Entonces tenemos el lima ST no elevado y el lima ST elevado. Entonces vamos a tener angina estable, infarto de miocardio, IMA ST no elevado y IMA ST elevado. El compromiso va a variar de acuerdo al número de cara que veamos, ¿no? Y a levas. Puede ser, en el caso del IMA ST no elevado, vamos a ver infradesnivel o cambios, ¿no? Cambios bien definidos asociados a la elevación de marcadores de daño, ¿no? Fundamentalmente troponinas. Eso para el caso de los IMA, ST elevado o ST no elevado. Entonces, el ST elevado, obviamente vamos a tener un milímetro por encima, ¿no?, de la línea en dos derivadas contiguas típicas, la anterior septal, anteroseptal, ¿no?, que generalmente nos evidencian, ¿no?, descendente anterior y parte de la circunfleja inferior, que es básicamente coronaria derecha. Recuerden que el corazón funciona como si tuviera tres grandes vasos, ¿no? Entonces, coronaria derecha, mientras que la coronaria izquierda tiene fundamentalmente lo que es la descendente anterior y la circunfleja. Entonces, estos son los famosos tres vasos. Enfermedad de 1, 2 o 3 vasos. La coronaria derecha, donde generalmente vamos a tener lo que es el infarto de cara inferior, el ínfero posterior y el posterior puro, ¿no?
incluyendo obviamente el de ventrículo derecho. Mientras que el descendente anterior tenemos todas las, ¿no? Básicamente el anterior, anteroseptal, 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 anterior extensa, y también incluso la anterolateral. Y la circunfleja, que fundamentalmente nos vamos a ver lo que es lateral, lateral alto, lateral bajo, anterolateral, ¿no? Lateral alto, lateral bajo. Entonces tenemos la enfermedad básicamente de 3 vasos, ¿no? Que es la que nos va a evidenciar un mayor riesgo y también se va a tomar diferentes decisiones en base a ello. Entonces, un paciente, primero, estable, es un paciente que va durante su periodo de evaluación, primero veamos el estable, va básicamente a usar nitritos para el control del dolor, beta bloqueo, que es fundamental para el control de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Y disminuir gasto para que no haya angina o bloquear el canal de calcio no de hidropiridinas tipo diltiazem, ¿no? Lo que solemos usar acá es el diltiazem. La ivabradina también son vasodilatadores como la ranolacina, que son excelentes vasodilatadores que pueden utilizarse simultáneos cuando uno quiere producir mayor vasodilatación, especialmente la ivabradina en pacientes que tienen fracción de eyección baja, menor de 35%. Se suele asociar. Además, la antiagregación, que va con aspirina o clopidogrel, aunque hoy en día se prefiere utilizar combinados, especialmente en aquellos que tienen alto riesgo. Las estatinas, que en este caso van a ser estatina ya de alto, ¿no? De alto desempeño, fundamentalmente estamos hablando de rosuvastatina y atorvastatina. Esto entre 40 y 80, y la rosu entre 20 y 40. Y los YECA, que son fundamentales para comenzar a impedir los cambios, ¿no? Los cambios involutivos a nivel de miocardio, ¿no? La hipertrofia miocárdica. Entonces, este es el manejo básico y el paciente puede ir, ¿no? A un cateterismo en el cual se le pueda colocar stents o pueda tener indicación de cirugía. Y generalmente la cirugía va con la enfermedad de tronco. ¿Qué quiere decir eso? El tronco es el que va a dar la descendente anterior y la circunfleja. O sea, se llama enfermedad de tronco, sale la coronaria izquierda, un pequeño tronco, y ahí va la circunfleja y la DEA. Esta es la DEA y esta es la circunfleja. Entonces, si la enfermedad está a este nivel, eso se llama enfermedad de tronco. Enfermedad de 2 vasos, que uno de ellos sea la descendente anterior y proximal, la enfermedad de 2 vasos asociada a disfunción sistólica, o ya la enfermedad de 3 vasos tiene que ir siempre a cirugía. Entonces, ese es el manejo de la angina estable. De la angina inestable, entonces nosotros vamos a hablar, ¿no? Primero, cómo es el manejo del paciente, ¿no? El paciente tiene que ser rápidamente, ¿no? Cuando el paciente empieza con el dolor intenso, que no calma con el reposo, eso es un paciente que tiene un síndrome coronario, un SICA, un síndrome coronario agudo. Se tiene que definir si ese paciente es una angina inestable o tiene cambios electrocardiográficos. Eso se debe transmitir en forma inmediata, ¿no? Para poder ver qué hacer con el paciente, ¿no? Si el paciente tiene la posibilidad de llegar rápidamente a lo que es una intervención coronaria percutánea primaria, ideal menor de 60 minutos. Y si no, tiene que ser visto de esta manera, ¿no? Si puede llegar antes de las 2 horas, ideal todavía, se puede hacer reperfusión. Y si no más de las 2 horas, ir a fibrinólisis. Entonces vamos a ver que la evaluación inicial de estos pacientes pasa fundamentalmente porque la evaluación
La evaluación inicial de estos pacientes pasa fundamentalmente a por estos motivos se hizo la clase directa. A ver qué es lo que está pasando. Ok, exacto. Ya, entonces, síndrome coronario agudo. Ok. Entonces, ya sabemos nosotros que el paciente puede tener dolor típico, atípico, pero no hay un dolor o disconfort que no calma con el reposo. Entonces, definitivamente este paciente, ¿no? Especialmente, puede ser atípico, especialmente en quienes. La atipia, el dolor va en mujeres y en diabéticos. Entonces, se obtiene el EKG, se hace el diagnóstico, el paciente puede tener, ¿no? Un ST no elevado, o sea, puede tener una angina inestable, un, un IMA, ST, perdón, ST no elevado y un IMA, ST elevado. Entonces, para todos los efectos, lo primero que tenemos que hacer en la evaluación inicial es siempre la estabilización típica, ¿no? Vía aérea, respiración y circulación, ¿no es cierto? El ABC básico, ¿no? Vía aérea, ventilación. De ahí lo que hay que hacer es ver oxígeno. Lo primero es el oxígeno. Mantener, o sea, la idea es mantener una saturación mayor de 90%, que es lo mismo a decir que el oxígeno se pone generalmente solo si está por debajo de 90%. Entonces, mantener una saturación mayor de 90%. Si yo tengo 90%, oxígeno. Tengo que tenerlo 91, 92. Pero no mucho, de hecho, que debajo del 90% no lo debo tener. Mantener la vía establecer una vía intravenosa y evaluar cualquier arritmia, ¿no? Manejo de arritmias, porque muchos de estos pacientes se presentan con arritmias especialmente de tipo ventricular. Ojo que cuando hay daño, generalmente se ejercen muchas arritmias ventriculares. Y acá se aplica el ACLS, que es algo que tienen que aprender. Vamos a dar algunas pautas al respecto. Inmediatamente, primer punto, no, primer punto que hay que tener en cuenta es dar aspirina. El ácido acetil salicílico o la aspirina en dosis de 325 miligramos. Esa es la dosis recomendada hoy en día. ¿Ok? Sin cubierta entérica, ¿no? Debe ser tragado generalmente también, ¿no? O por supositorio si el paciente no lo puede tragar, ¿no? Entonces focalizar básicamente eso, obtener generalmente con esa imagen, ¿no? Porque acá hemos hecho el diagnóstico primero, ¿no? Hemos hecho el diagnóstico básicamente por el electro y obviamente hemos hecho el diagnóstico en base a la clínica. Entonces hay que establecer la troponina, ¿no? Obtener el biomarcador, básicamente, y dar inmediatamente después la aspirina, la nitroglicerina,
que debe ser en 0.4 miligramos, ¿ok? Entonces al paciente se le da su nitroglicerina, que puede ser en tableta sublingual o puede ser en spray cada 5 minutos por 3 veces. Eso es fundamental, ¿ok? Entonces se le da manejo de cualquier complicación. Si el paciente tiene en ese momento falla cardíaca, se le da la nitroglicerina sublingual y después en infusión continua, manejar todo lo que es básicamente el paciente si tiene edema pulmonar, ¿no? Y dar inmediatamente beta bloqueador. Entonces acá viene el manejo de ICC, edema pulmonar, si existe, ¿ok? O de la emergencia hipertensiva, si existe. Acuérdense que esas son las posibilidades. Y de ahí dar, si no, pasamos al beta bloqueador. Beta bloqueador que lo ideal, lo recomendado es el metoprolol. Entonces se utiliza metoprolol 25 miligramos por vía oral, ¿ok? Si no hay signo de falla cardíaca y si no hay riesgo, o tampoco hay bradicardia, hay que tener en cuenta eso. O sea, no debe haber falla cardíaca. Si no es falla cardíaca, es compensada ni bradicardia para dar en estos pacientes. Y de ahí poder instaurar, como decíamos, el metoprolol, ¿no? De ahí evaluamos la necesidad de ¿qué? Morfina para calmar el dolor. Entonces la morfina se da entre 2 a 4 miligramos. Se da entre 2 a 4 miligramos, ¿no? Endovenoso. Acuérdense que en dolor es 3 a 5 clásico, cuando es otros tipos de dolor agudo, pero acá se puede usar entre 2 y 4 miligramos y se puede utilizar cada 5 a 15 minutos característicamente. ¿Ok? Tiene el efecto de disminuir la ansiedad y tiene que calmarse el dolor. ¿Ok? Y iniciar atorvastatina 80 miligramos. Entonces se le debe dar atorvastatina, ¿no? Es preferible, especialmente antes de que el paciente pueda ir a intervención percutánea. Vamos a ver ahora, por lo menos si ustedes logran hacer esto, manejar acá en intermedio, vamos a ver pues cómo se maneja la emergencia hipertensiva que puede estar asociada o la falla cardíaca. Entonces, si nosotros logramos hacer esto, manejar el ACLS cuando hay arritmias ventriculares, ¿no? Entonces, esto es lo básico que uno tiene que tener siempre planificado. Vamos a ver ahora lo que va a ser, ¿no? El manejo del infarto de miocardio, manejo agudo del ST elevado. Okay. El ST elevado se supone que el paciente debe ir primero a una probable reperfusión percutánea, ¿no? Perfusión percutánea en forma lo más inmediato posible, ¿no? Entonces, una intervención coronaria percutánea es lo ideal en estos pacientes, ¿no? Entonces, es un paciente que debe ir al manejo de cualquier complicación y evaluar las posibilidades, si es que no se puede hacer una intervención, un PCI, que es una intervención coronaria percutánea y la fibrinolisis. Entonces ya hemos dado toda la terapia, ¿no? Fundamentalmente al paciente antiguo. Hemos dado ya el beta bloqueado, hemos dado ya la aspirina, y entonces vamos a tener la posibilidad de que este paciente tenga 3 escenarios. ¿Okay? Paciente que le dieron fibrinolítico. Recordemos que la fibrinolisis alteplase o la reperfusión percutánea, ¿no? El PCI, los tratamientos finales. Entonces, fibrinolisis positiva, le hicieron fibrinolisis al paciente.
Ok, si el paciente recibió fibrinolisis en un ST elevado, entonces lo que hay que darle al paciente es clopidogrel. Entonces le damos al paciente clopidogrel 300 miligramos de carga, ¿ok? Y si tiene menos de 75 años, ¿ah? Y si tiene más de 75 años, solamente 70. Pues es 300 miligramos de carga en menores iguales a 75 años. Y en mayores de 75, solamente 75 miligramos. Acuérdense que después viene la dosis de mantenimiento, que es de 75 miligramos. El paciente no tuvo terapia de reperfusión. Recuerden que esta es la terapia de reperfusión. PCI o el paciente que fue a fibrinolisis. El paciente que no tuvo terapia de reperfusión. Entonces, si no fue a terapia de reperfusión, no se le fibrinó, no recibió ninguna de estas dos posibilidades, entonces este paciente debe ir a ticagrelor. Debe ir a ticagrelor 180 miligramos, ¿ok? 180 miligramos, o prasugrel alternativamente. ¿No? O prasugrel alternativamente en dosis de carga de 60 miligramos. Okay. Entonces, mirando todas las contraindicaciones, definitivamente que el paciente pueda tener, no, especialmente en el caso del prasugrel, que pueda incrementar el sangrado si es que el paciente tuvo un stroke previo relativo, también hay que tener en cuenta esas posibilidades. ¿Okay? Entonces, eso es lo que va. El paciente fue un PCI, o sea, lo reperfundieron, ¿no? Por una intervención coronaria percutánea, o sea, tuvo PCI positivo. Ok. Entonces, este paciente va igual a una terapia de ticagrelor o prasugrel. Pero en el caso del no reperfundido, la recomendación es solamente ticagrelor. Ahí estaba, es solamente ticagrelor. Ticagrelor 180 en el PCI o prasugrel, ¿no? En 60 miligramos, ¿ok? En 60 miligramos. Como decíamos, en los no reperfundidos, recordar eso, que este es lo que más van a ver, los no reperfundidos. Entonces, el ticagrelor, que está ya aprobado por el INCOR, debería estar, ¿no?, en todas las emergencias para poder ser utilizado. En los pacientes no reperfundidos, ¿no? En los pacientes no reperfundidos, entonces un paciente, por ejemplo, con un ST no elevado, que no recibió, ¿no?, que no va a reperfusión, no olvidarse, ticagrelor, ¿no? Ticagrelor, solamente esa posibilidad, ¿ok? En cambio, cuando ha ido a PCI, puede ir a ticagrelor o también a prasugrel. Y incluso el que ha ido a PCI puede ir también algunas veces, ¿no? Si no tiene la posibilidad, o pacientes que han tenido mucho riesgo de sangrado, también puede dársele, ¿no?, la dosis en el PCI, incluso hasta clopidogrel en dosis de 600, que es la dosis tope, ¿no? Entonces, tened en cuenta eso. Pero en cambio, el no reperfundido debe recibir fundamentalmente ticagrelor en una dosis de carga de 180 miligramos. Posteriormente, este paciente debe recibir, ¿no?, anticoagulación, además, ¿no? Entonces, la anticoagulación va a ser variable dependiendo del tipo de paciente, ¿no? El paciente tiene con PCI, o por el paciente tratado con fibrinolisis, o el paciente que no fue reperfundido. Entonces, en el paciente que no se fue reperfundido,
primero con ese paciente que es el que es más frecuente en nuestro país, lamentablemente, la anticoagulación va a ir con enoxaparina, ¿no? O sea, lo que está de, de elección para ellos es básicamente la enoxaparina. Desde enoxaparina, que se suele utilizar las dosis clásicas, ¿no?, de estos pacientes que son es básicamente, el paciente va a enoxaparina, 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas. Hay una dosis que se recomienda de carga, que es 30 miligramos en bolo inicial. Generalmente no se suele hacer en nuestro país. Por lo menos la dosis habitual de 1 miligramo kilo peso, dosis, o sea, cada 12 horas subcutáneas, que es lo habitualmente utilizado en estos pacientes, ¿no?, que no van a reperfusión. El paciente que va a fibrinolisis, que es este de acá, este paciente que va a fibrinolisis, también, también el paciente que va con fibrinolisis se le recomienda, ¿no?, enoxaparina, ¿no?, pero también puede utilizar, ¿no?, fondaparinux, pero lo que se recomienda también es enoxaparina al paciente que usó fibrinolíticos en esa misma dosis. Y al paciente que fue a reperfusión percutánea, ¿no? Por lo general, a ese paciente que está recibiendo, ¿no?, a reperfusión, ¿no?, es un paciente que está, el paciente con reperfusión, es un paciente que está recibiendo ticagrelor o prasugrel, como habíamos dicho, es un paciente que se le recomienda utilizar heparina no fraccionada de inicio. Entonces, estos son los que usan heparina no fraccionada de inicio, la heparina sódica, que puede ser endovenosa al principio, y después se le puede dar vivalirudin. Vivalirudin, que es lo que se suele, ¿no?, durante, antes y después de lo que es todo el procedimiento, durante todo el procedimiento se usa cualquiera de estas dos drogas, de estas dos maneras, durante todo el procedimiento de percutáneo, ¿no?, de intervención percutánea. ¿Cómo es con el paciente ST no elevado? Entonces, en el paciente ST no elevado, ¿no?, es un paciente que no se trata de manera invasiva, ¿no? Entonces es un paciente que va a ir, ¿no?, terapia antiplaquetaria adicional a la aspirina, ¿no? Entonces el paciente puede haber ido, el que no ha sido, no tiene terapia invasiva, ¿no? Es el paciente hemodinámicamente estable, es un paciente que debe recibir también, ¿no?, si no ha habido terapia no invasiva, también el ticagrelor de elección, ¿no?, 180 miligramos, y el paciente manejado con terapia invasiva también se recomienda el ticagrelor o la posibilidad de prasugrel, ¿no? Entonces, el que va con terapia invasiva igualmente va con ticagrelor o también puede ir con prasugrel, 60 miligramos. En estos casos, de igual manera, va a depender si el paciente no va o no a cateterización urgente. Entonces, si el paciente va a ir a cateterización urgente, la anticoagulación también va a variar. Entonces, la anticoagulación va a ser diferente, ¿no? Entonces, si el paciente no, va a ir probablemente en las próximas 4 a 48 horas
a cateterización de su paciente que va a usar heparina no fraccionada. Es ese que se dice, esas son las indicaciones de heparina no fraccionada, ¿no? Que son las típicas indicaciones de los pacientes que van a estar inestables, entre comillas, en el sentido de que uno tiene que poder frenar rápidamente la anticoagulación. Entonces va a heparina no fraccionada o vivalirudin, ¿no? Entonces vivalirudin, que es un inhibidor directo de la 10A, ¿no? Entonces esa es una opción. Y el que no va a ir, el que no va a cateterismo, o sea, el que no va a ir a cateterismo, al tratamiento invasivo, entonces usa su enoxaparina. Es el manejo fundamental que se hace en estos pacientes, ¿no? Vamos ahora a ver hipertensión. Entonces la hipertensión arterial, recordar, ¿no? Que el paciente en el diagnóstico generalmente se tiene dos visitas. Vamos a verlo esquemáticamente rápido, ¿eh? Entonces, podemos tener nosotros en la primera visita una medida alta, ¿no? Que debe ser evaluado en forma, ¿no? Ante todas las posibilidades, que por ejemplo también puede ser síndrome mandiblanco, etcétera. Pero básicamente debe haber una corroboración en segunda visita para ver diagnóstico de hipertensión, ¿no? Que tenga una presión alta, por encima de 140 de la diastólica o por encima de 90 la sistólica. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que estos pacientes que tienen esta presión, evaluar, ¿no? El diagnóstico de hipertensión, hacer el seguimiento del diagnóstico de hipertensión y de poder definir si estos pacientes, ¿no? Especialmente al momento que amanecen, o sea, es muy importante señalar cuándo debe tomarse la presión del paciente. Al acostarse y al levantarse. Esas son la mejor manera de monitoreo que uno hace, ¿no? Al margen de que uno puede hacer un mapa, es ideal hacer el monitoreo al acostarse y al levantarse, para poder, incluso durante el tratamiento. Entonces nosotros podemos tener varios escenarios, ¿no? Un paciente que tiene menos de 130/85, entonces no hay ningún problema. Un paciente que tiene entre 130 y 139, hay que evaluarlo, ¿no? Cuando tiene esa presión normal alta. Pero un paciente que ya pasa, ¿no? De 90, que va por encima de 90 o de 140, entonces hay que ver si hay complicaciones, daño de órgano blanco, diabetes, para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, y evaluar si hay daño de órgano blanco, si hay complicaciones cardiovasculares, entonces hay que hacer una ecocardio, descartar diabetes. Entonces, todo, de acuerdo a esto, si no encontramos daño de órgano blanco, no encontramos complicación cardiovascular, o sea, el músculo cardíaco está normal o valvularmente no hay problema, y el paciente tiene riesgo a 10 años, ¿no? Menor de 20%, bajo, entonces el paciente se observa y sigue haciendo su control anual. Si se encuentra algún daño a órgano blanco, sea retina, sea corazón, sea riñón, ¿no? Entonces, el paciente o tiene alguna complicación cardiovascular evidente, ¿no? El ecocardio, o diabetes, o tiene un riesgo cardiovascular de 10 años, mayor de 20%, el paciente debe ser tratado. Por encima de 100, 160, 100, ni hablar. Ahí sí, generalmente todos son pacientes mayores de 50 años. Característicamente los pacientes mayores de 50 años, cuando realmente la presión arterial se evidencia la hipertensión. Y aquel que tiene mayor de 110, 180 con 110, son pacientes que ya tienen, ¿no? Una malignidad, una fase maligna de hipertensión. Y pueden hacer emergencias hipertensivas rápidamente. Entonces deben ser también tratados. ¿Cómo hacemos el seguimiento de lo que vamos a tratar?
El seguimiento de lo que vamos a tratar, ya saben, siempre es al acostarse y al levantarse. Entonces vamos a ver que en ese sentido, en el tratamiento, le dirán, doctor, ¿y cómo tratamos a estos pacientes? Ya. Recuerden que en pacientes menores de 50 años, idealmente usar diuréticos, hidroclorotiazida. Porque la hidroclorotiazida no lo recomendamos mucho en mayores de 50 años. Puede precipitar gota, puede precipitar problemas metabólicos. Entonces la hidroclorotiazida generalmente que va de inicio de 12.5 miligramos, máximo 25 miligramos al día. Esto puede sumarse a cualquiera, ¿no? Un IECA, que de elección es el enalapril, que se suele empezar siempre en la dosis más baja, que es 2.5 a 5 miligramos, ¿no? Cada 24 o cada 12 horas, y suele darse entre 10 a 40 miligramos. Entonces, yo puedo dar 10 miligramos al día. Si le voy a dar 20 miligramos, ya le doy 10 cada 12. Y si le voy a dar 40, con mayor razón para ello. O sea, se va titulando. ¿Cómo va titulando? Manejando cada 2 semanas al acostarse y al levantarse. Solamente el ARA2 es ideal cuando uno tiene problemas con el IECA. Si no puede dar IECA. Hoy en día el ARA2 más efectivo es el candesartán, especialmente para mayores de 50 años. Se puede usar también irbesartán. La ventaja del candesartán es que es realmente cada 24 horas. ¿Ok? Cada 24 horas. Entonces, ese es fundamental. Ese es fundamental. Entonces, el candesartán se puede ir solo o con hidroclorotiazida. Generalmente se suelen combinar en menores de 50 años. En mayores de 50 años generalmente se dan solo. Ok. Generalmente en ancianos mayores de 65 y en etnia negra se prefiere utilizar primero bloqueadores de canales de calcio. A la cabeza, amlodipino. El amlodipino se empieza con 5 miligramos al día, igual que candesartán también cada 24 horas, y se puede subir hasta 20 miligramos al día. No se recomienda pasar de 20. O sea, generalmente cuando yo le pongo el tope, este tope es cuando en ese tope, por ejemplo, ¿cuál es la dosis de candesartán? La dosis de candesartán se inicia con 8 miligramos siempre, de ahí se sube a 16 hasta 32. Pero generalmente cuando ya se da 16 y se quiere pasar a 32, uno prefiere sumarle otro antihipertensivo. Igual acá, si uno quiere pasar de 20 a 40, que es el tope, sumarle otro antihipertensivo. De igual manera acá, en el enalapril, generalmente cuando uno de 20 quiere pasar a 40, preferible sumarle otro antihipertensivo. Vamos a ver ahora, ojo que la hipertensión es importante, probablemente no les pregunte, pero sí es importante la hipertensión. Entonces vamos a ver ahora qué es la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva, ¿no? Cuando tengo una presión arterial, ¿no? Mayor de 120 en la diastólica. Entonces mayor o igual a 120 la presión diastólica fundamentalmente, ¿no? Y la sistólica, algunos dicen 180, otros decimos mayor de 200. Y entonces una urgencia, ¿no? Síntomas mínimo, que puede ser un embotamiento, ¿no? Daño al órgano blanco, no tiene la urgencia. Y entonces, ¿cuánto tiempo necesito para bajar? Generalmente días. Generalmente se recomienda bajarlo en 3 días. La emergencia, en cambio, hay síntomas, el paciente puede estar encefalopático o diferentes síntomas, generalmente los síntomas asociados al daño órgano blanco, ¿no? Y
La presión hay que bajarlo en minutos a horas por vía parenteral y esto por vía oral. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Entonces, confirmar, siempre las presiones se confirman, se ve si hay lesión de órgano blanco. No hay lesión de órgano blanco, urgencia. Si hay lesión de órgano blanco, entonces, por ejemplo, ¿no? Retinopatía, ¿no? Fondo de ojo, retinopatía, sangrados agudos, a nivel retina, disección de aorta, síndrome coronario agudo, edema agudo pulmonar. Arriba, pues, todos los accidentes cerebrovasculares asociados a esto, ¿no? Sea hemorrágico o isquémico. Y si vamos bajando, vamos a ver, ¿no? Ya llegamos a la parte renal, ¿no es cierto? Entonces la falla renal aguda, la suprarrenal, ¿no? La crisis feocromocitómica y en la mujer la eclampsia. Esos son los daños al órgano blanco, las emergencias hipertensivas, ¿no? Entonces yo agarro y veo paciente alteración focalidad neurológica o no solamente eso, también puede ser encefalopatía hipertensiva. Entonces, retinopatía, disección, zika. Y de acuerdo a eso manejo drogas, ¿no? Drogas para la urgencia, como por ejemplo el aloipino, como decíamos, el más utilizamos en nuestro país. Dentro de acá, el carvedilol, el bisoprolol generalmente se usa más en ancianos y en FA. El abetalol tiene la ventaja de poder ser usado parenteral. El diurético básicamente en la emergencia. El enalapril, el candesartán, olvídense los sartán de bajo potencia, ibersartán también es excelente. La ventaja del cande es fundamentalmente que tiene la ventaja de que es realmente cada 24 horas, ¿no? Son los fármacos más utilizados. Mientras que en la emergencia ya hay que reducir con estos parámetros, ¿no? Reducir a menos de 20%, ¿no? En los próximos hasta las 2 horas, pero reducir 20% como máximo. Ahora hay que evitar descensos bruscos, mantener una presión mayor de 160 con 100, excepto en la disección de aorta, pero ¿por qué? Porque el paciente puede hacer daño isquémico cerebral y el tratamiento tiene que ser endovenoso, ¿no? Tratamiento netamente endovenoso. Entonces, ¿qué fármaco vamos a usar? Vamos a usar fundamentalmente el nitroprusiato. El nitroprusiato es el antihipertensivo que tenemos de elección. También podemos utilizar la nitroglicerina. Generalmente la nitroglicerina la utilizamos cuando hay zika, cuando hay edema pulmonar, ¿no? El nitroprusiato generalmente lo utilizamos en las peores emergencias hipertensivas y también podemos utilizar beta bloqueadores endovenosos como la betalol, ¿no? La betalol, que puede ser de elección incluso en la eclampsia, podemos utilizarlo en la falla renal aguda, ¿no? ¿Y qué utilizaríamos en una crisis feocromocitómica? O sea, el problema a nivel de suprarrenal, producción de catecolaminas en exceso, fentolamina. También lo tenemos en el país. Estas son las 4 drogas que fundamentalmente usamos en el país en infusión. Fibrilación auricular es la arritmia más frecuente del ser humano hoy en día. Generalmente hay una, ¿no? Como decimos, ausencia de onda P, pero no por ausencia de ondas, porque generalmente lo que hay es un desorden, ¿no? Una actividad eléctrica desorganizada que al final no logra ingresar. O sea, si tenemos el corazón va a haber exceso de mensajes que al final el nódulo auriculoventricular no lo procesa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber dos
consecuencias. Una primera consecuencia es la pérdida de la actividad mecánica en la aurícula. Entonces, ¿eso que va a traer como consecuencia? Al no haber sístole, ¿qué cosa no hay? No hay sístole auricular. Y al no haber sístole auricular se forman trombos y disminuye el gasto cardíaco progresivamente. Y la otra gran pregunta, el otro gran problema es la respuesta. La respuesta ventricular, además de disminuir el gasto, porque va a ser el ventrículo el que responda de acuerdo a todos los mensajes desorganizados que hay, y puede generar taquicardia ventricular tardíamente. Pero generalmente la respuesta ventricular puede ser alta. Entonces, ¿cómo suele debutar una FA? Las FA no dan síntomas hasta que no, en su debut, no dan generalmente taquicardia. Y esa taquicardia se llama FA con respuesta ventricular alta. Generalmente el paciente puede debutar haciendo un trombo y ese es el gran problema, ¿no? Que el paciente puede generar trombos y de esa manera necesitaríamos siempre manejar ese problema. Para saber, por ejemplo, este es el CHAS-VAS, lo que pasa es que la terapia pasa, y esta es pregunta clásica, la terapia es control de frecuencia, restauración del ritmo cuando es posible y disminución del riesgo, ¿no? Disminución del riesgo, o sea, lo que es la anticoagulación. Entonces nosotros diríamos, ¿no? El tratamiento básico es el control del ritmo, control de frecuencia, control de ritmo. Cardioversión, esto se llama cardioversión. Cardioversión y la anticoagulación crónica, ¿no? La anticoagulación crónica. Entonces tenemos exacto. Sí. Entonces, cuando la enfermedad es no estructural, entonces uno puede restaurar. En el restauramiento puede utilizar drogas. En nuestro país usamos propafenona como una de las drogas. Pero cuando hay problema, ¿no? Cuando esto falla, la amiodarona es el que en realidad más se utiliza hoy en día, ¿no? En nuestro país. O sea, la propafenona es excelente y usamos bastante, una de las drogas de elección. Y lo otro es el catéter de ablación. Si hay enfermedad estructural, si el paciente es coronario o si el paciente tiene falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca, ¿no? De los crónicos y persistentes, la restauración por amiodarona, ¿no? Básicamente el control del ritmo, y cuando el paciente es coronario, no, podemos utilizar algunas de estas drogas, pero no las tenemos en el país. Terminamos utilizando al final amiodarona o finalmente catéter de ablación. Como ven ustedes, el control pasa mucho por el uso de amiodarona. Muchísimo pasa por él, ¿no? Entonces, el mecanismo de control típicos también puede ser crónicamente, utilizamos más el bisoprolol, utilizamos también el carvedilol, podemos utilizar, ¿no? Ese es el control agudo, control agudo. Ahora, ¿realmente qué tenemos en el país? En el país utilizamos verapamilo, 5 a 10 miligramos en bolo, verapamilo. Y la digital es la otra droga, parenteral. Entonces, el control agudo del ritmo pasa por el uso de verapamilo, digital o amiodarona cuando el paciente tiene hipotensión, falla cardíaca o bradicardia. Entonces,
¿no? Perdón, cuando el paciente tiene, este es el efecto adverso, perdón, cuando el paciente tiene falla cardíaca, ¿no? Cuando el paciente tiene falla cardíaca, generalmente vamos de frente al control con amiodarona. Pero si no, si el paciente tiene buena presión, el verapamil es lo que más utilizamos. La ampolla viene de 5 miligramos. Entonces la ampolla viene de 5 miligramos, se debe utilizar en bolo, se debe utilizar cada 20 minutos por 3 veces máximo para poder hacer un control de la frecuencia. En cambio el digital es lento y se suele hacer una carga donde se suele dar 0.4 miligramos por 3 veces el primer día, lo que suma generalmente hasta 1.2, no suele ser el rango entre 0.5 y 1, ¿no? Entonces hasta 3 veces al día. Y de ahí el mantenimiento es de 0.25 día. 0.25 días. El problema de la digoxina es que es una droga de rango estrecho. Entonces, como decía, no olvidarse. Control de ritmo, entonces puede ser en forma aguda. En forma aguda, primero, verapamilo, si está con buena presión, digoxina, una opción especialmente en ancianos, y amiodarona cuando hay falla cardíaca. Cuando el paciente tiene daño estructural, preferible con amiodarona, con el riesgo que también que todo esto produce hipotensión. Si el paciente de inicio es hipotenso, entonces ¿qué hay que hacer? Cardioversión eléctrica. O sea, se hace al mismo tiempo el control de la frecuencia y la cardioversión, y en forma eléctrica. Entonces es un ataque, como decíamos, ¿no? Cuando hay control, hay que, o sea, miren, un ataque nuevo, si yo tengo que controlar la frecuencia porque está elevada, entonces se considera beta bloqueador endovenoso o bloqueo del canal de calcio, como habíamos dicho, ¿no? Verapamilo. Es lo que usamos en el país. Verapamilo, 5 miligramos cada 20 minutos por 3 veces. Y la otra opción, ojo que tenemos un beta bloqueador hoy en día que podríamos usar, que es la beta LOL. Entonces, si el paciente no estuviera hemodinámicamente estable, si no está hemodinámicamente estable, tiene que ir a una cardioversión eléctrica. Entonces, una vez que uno controla la frecuencia, entonces hay que ver si el paciente, si permanece, ¿no? A pesar de permanece en fibrilación auricular, hay que evaluar el CHAS-VAX, ¿no? Entonces, la estrategia de anticoagulación va a depender. Entonces, si el paciente tiene un CHAS-VAX alto, debe ir o sea, de 0 a 2, debe ir a anticoagulación. Entonces, vamos viendo ahí, ¿no? Entonces, el paciente tiene para la anticoagulación. Si el paciente es valvular, generalmente el paciente valvular va siempre a anticoagulación. Y en ese caso, warfarina. Si el paciente tiene menos de 65 años, ¿no? Entonces, y solamente tiene fibrilación sin ningún otro antecedente importante, obviamente es un cero, es un CHAS-VAX cero. No va a terapia antitrombótica. Se recomienda generalmente solo algunas veces aspirina. En cambio, si el paciente tiene un CHAS-VAX, ¿no?, mayor o igual a 2, se recomienda terapia anticoagulante, ¿no? Evaluar el riesgo se considera fundamentalmente la posibilidad de warfarina versus que el paciente use un NOAC, ¿no? Que estos son
los inhibidores directos de la trombina, como dabigatran, o los inhibidores, ¿no?, de la dieza, como rivaroxaban. Entonces va a depender de eso para instaurar, ¿no?, la terapia de anticoagulación. Pero como decíamos, no olvidar el resumen: control de la frecuencia agudo, hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica. Hemodinámicamente estable, verapamilo o labetalol, o si tiene desde el principio falla cardíaca, o si no responde ninguno de estos, amiodarona. Restauración va a depender muchísimo en nuestro país. Propafenona como tratamiento de elección, amiodarona en los que tienen falla cardíaca, y catéter de ablación como una posibilidad. Y la disminución va a depender mucho de si el paciente tiene alto riesgo o no tiene, y eso lo puede determinar el CHA2-VASc. Un CHA2-VASc mayor o igual a 2, anticoagulación crónica, que puede ser con warfarina o con NOACs, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer con la fibrilación auricular. Recuerden que la fibrilación auricular se puede dar en pacientes ancianos, generalmente es muy frecuente por encima de los 75 años, el riesgo se incrementa por encima de los 50, pacientes coronarios, pacientes grandes hipertensos de larga data suelen comenzar a producir daño a nivel de miocardio, y especialmente los más riesgosos por su historia antigua son los que tienen antecedentes de fibra reumática, ¿no?, valvulares clásicos. Ok, entonces, para el examen tranquilos, no olvidarse qué es lo que vamos a hacer con un paciente coronario, especialmente en la parte, ¿no?, después de hacer lo básico, ¿no? Lo básico, uno ya saben, aspirina, su beta bloqueador, su oxígeno, y después de eso, el ST, no, el ST elevado, por ejemplo. Recordar lo que se suele hacer con el paciente que no recibe reperfusión. Acuérdense que el que no recibe reperfusión es lo más frecuente en nuestro país. Entonces debemos tender a utilizar ticagrelor, no se olviden de eso, ¿ok? Y no olvidarse que lo básico, un paciente que llega con Zika, entonces su aspirina, su nitroglicerina, ¿y qué? Y su beta bloqueador.